Hola a todos, soy Ruth Galván, soy la propietaria de la Academia Ruth Galván, donde se preparan oposiciones de justicia exclusivamente a los cuerpos generales de auxilio, tramitación y gestión. Agradezco mucho la invitación para dar una pequeña charla sobre cómo resolver un supuesto práctico en los exámenes oficiales. Sabemos, bueno, todos sabemos que una vez que superamos la primera parte del examen oficial, de esas 100 preguntas más las 4 de reserva, nos ponen un caso práctico que, no todos los años está teniendo la misma dificultad, pero sí es cierto que siempre, absolutamente siempre, tenemos los mismos criterios para poder resolverlo. La primera cuestión, que como sabemos es clara, es que uno tiene que manejar bien el temario. Y manejar bien el temario no significa que me sé de memoria el temario. Saberse de memoria el temario a la hora de afrontar un caso práctico pues no es lo más recomendable, porque el caso práctico pues hay que razonar aquello que nos pone, algunas preguntas nos la preguntan, pero no es literal tal como aparece en la ley. Entonces, si uno se ha memorizado la ley y por supuesto se la sabe, como se dice, ¿no?, al dedillo, para las preguntas tipo test, pues posiblemente para la mayoría les sirvan, pero para el práctico empezamos a tener problemas. Por lo tanto, una gran recomendación que yo siempre hago a mis alumnos es que tenemos que tener el temario interiorizado, integrado, aprendido, pero entendido. Y aunque parece que no, porque es muy amplio vuestro temario y porque realmente la ley es compleja, sobre todo en determinados artículos, ¿no? Pensemos en las ejecuciones hipotecarias, las tercerías de derecho, los contenciosos administrativos, las competencias de lo social, es decir, hay partes que sí son realmente muy complejas de entender y de estudiar, ambas cosas. Lo cierto es que el derecho tiene sentido, el derecho, todo lo que el legislador regula, pues tiene mucho sentido, está todo relacionado. Cuando, por ejemplo, una resolución no le cabe auto, si le cabe, cuando una resolución como un auto no le cabe recurso, si le cabe recurso, cuando a determinadas cuestiones podemos oponernos en vez de recurrir. Tiene un sentido, hay un porqué. Y eso es lo que yo digo de interiorizar y de entender realmente el derecho, no solo de estudiarlo. Lo cierto es que cuando uno consigue encajar todas las piezas del puzzle de lo que es el mundo jurídico, principalmente lo procesal, porque vosotros lo que más manejáis es procesal, o hay una parte general, pero el práctico sobre esa parte general no entra, ¿no? Pero la parte procesal de los procesos civiles, penales, contenciosos, sociales, y el tan maravilloso mundo de los temas de actos procesales de comunicación, el tema del auxilio judicial, la cooperación jurídica internacional. Eso hay que ir más allá de estudiarlo, eso hay que entenderlo porque si no el caso práctico pues vamos a tener grandes dificultades para poder sacarlo con éxito. Sí es cierto que en el caso práctico pues hay una serie de preguntas que son bastante literales de la ley, pero luego están las preguntitas, como yo digo, que dan la plaza. Y son esas preguntitas en las que uno ya las ha interiorizado, las ha aprendido, ha practicado. Es importantísimo hacer exámenes, muy, muy importante. Gran parte del éxito no es solo estudiar. Para mí son 3 cosas, ¿no? Tener un buen preparador, estudiar y entrenar. Si no hay ese entrenamiento, el éxito no es que llegue fácilmente, ¿de acuerdo? En cambio, con el entrenamiento no es que sea fácil, porque hay un trabajo de vosotros fortísimo de fondo, ¿no? Son muchas horas estudiando, muchas horas recibiendo clases y luego hay que dedicar muchas horas a entrenar. Antes de empezar a explicaros un poco el práctico que he dado para poder daros unas pequeñas pautas sobre cómo o a qué prestar atención, ¿vale? Sí quería deciros que cuando estéis haciendo un supuesto práctico hay una serie de cuestiones primordiales. La primera es que el práctico, a mi juicio, se tiene que hacer una primera lectura sin subrayar nada, ¿vale? Lo segundo es que en la segunda lectura no es que haya que subrayar, solo hay que señalar, y yo le indico a mis alumnos que lo hagan siempre con palabras concretas, con un circulito, aquello que es más importante. Más importante no, quizá no sea esa la palabra, aquello que me dé más información para poder resolver el temario, el supuesto práctico, efectivamente. Lo que te dé más información. Y claro, para eso hace falta entrenamiento. Entrenamiento.
Los alumnos, yo llevo preparando esta oposición desde el año, no recuerdo si fue 95 o 98, ya ha llovido hace mucho, ¿no? Ahora tengo una academia online, antes era solo presencial, yo vivo en la provincia de Cádiz, en Jerez de la Frontera, y tenía mi academia presencial aquí. Ahora tengo una academia online, que bueno, podéis buscarla si queréis, ruthgalvan.es, y os aparece toda la información. Y una de las cosas que mis alumnos siempre me dicen es que recibo clases contigo, yo dejo las clases grabadas, las vuelvo a ver, tengo los esquemas tuyos, estudio y luego cuando hago el práctico me da la sensación de que no sé nada. No estás haciendo nada mal, lo estás haciendo bien. Es que una cosa es entender el temario, otra cosa es el siguiente paso, que es estudiarlo, y el tercer paso es entrenarlo. Yo lo llamo las 3E, ¿vale? A mis alumnos. Tienen que entender que esa es mi academia, mi responsabilidad, tienen que estudiar muchísimo, que esa es vuestra parte fortísima, pero luego hay una parte conjunta entre el preparador y el alumno que es entrenar. Entrenar, 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 porque entendido y estudiado, aún así los primeros exámenes nos van a salir, si me permitís la licencia, como churros. Porque es que los exámenes oficiales tienen muchos trucos, tienen muchas preguntas complejas que si te lo hubiesen preguntado de otra forma, la habrías contestado a la primera. Pero de la forma en que la han formulado, te hacen dudar. Por lo tanto, hay que entrenar mucho para que ese tipo de preguntas las llevemos también preparadas. Bueno, dicho esto, como decía, ¿cómo hacemos el supuesto práctico? Lo primero es una lectura. Yo sé que me dirán, es que tengo poco tiempo y ahora voy a hacer una lectura y luego una segunda lectura. Bueno, mi consejo, para mí una primera lectura te ubica en lo que realmente te están preguntando. Tened en cuenta que a veces se ponen a hacer cosas como fulanito de tal que ha alquilado a Menganito, ¿vale? Bueno, yo lo suelo poner con nombres propios, ese es mi estilo, ¿no? Ruth Galván, que ha alquilado una finca rústica a Daniel Aparicio, ¿vale? La renta fijada al mes es tal, ¿vale? Y ahora te empiezan a contar y a liar, y ahora de repente, al final del texto del supuesto práctico, pone: toda vez que sale sentencia condenatoria frente a Ruth por el impago de las rentas de alquiler y el desahucio, por una cantidad de tal, Daniel se ve obligado a ejecutar. Y entonces lo que a priori parece un caso práctico de rentas de alquiler, que es un 251 primero de la ley, que es lo que hoy vamos a hacer en directo, de repente la mayoría de las preguntas no son de la ley. Perdón, no son de la ley. No son de la ley del libro segundo, de rentas. Te están preguntando el libro tercero, ejecuciones. Son de la ley, pero de ejecuciones, que es el libro tercero. Entonces, fijaros qué es lo que ocurre, que al final uno empieza a leer alquiler y le viene a la cabeza la primera, esto es un 251 primero. Y cuando termina el texto dice, uy, cuidado, que aquí me van a preguntar ejecuciones, y sabemos que las ejecuciones en temas de desahucio tienen muchísimas peculiaridades, pero muchísimas. Entonces al final, pues yo que sé, me invento de un caso práctico de 30 preguntas, 25 son de ejecuciones y 5 pues son del 251 primero. ¿Vale? Soy consciente que no hay 30 preguntas en un supuesto práctico, digo en el entrenamiento, ¿vale? Entonces hay un porcentaje al final menor de preguntas del 251 primero. Por eso la importancia de leer primero el texto sin señalar nada, para yo ubicarme, que aunque parezca que me van a hablar de rentas, me van a hablar de rentas, pero también me van a hablar de ejecuciones, y no sé de cuál de los dos temas me van a preguntar más, ¿vale? Si del libro segundo o del libro tercero de la ley. La segunda lectura se tiene que ir señalando, pero es lo que digo, no palabras importantes, palabras que me den información para un práctico. Claro, me preguntaréis, ¿y yo cómo voy a saberlo? Entrenando. Porque cuando entrenas tienes que tener un profesor que te pueda resolver tus dudas, hacer supuestos en directo. Entrenando. Además, los prácticos suelen ser siempre sobre rentas, desahucios. Ha caído, por ejemplo, temas de monitoreo de comunidad de propietarios, muchos asuntos y temas penales, incluso tribunal del jurado. Alguna vez ha caído social, alguna vez ha caído en contencioso, pero digamos que hay un bloque de supuestos prácticos que se pueden entrenar muchísimo. Entonces, entrenando es como vas a detectar qué te da la información. Y
si nosotros nos vamos ahora al supuesto práctico que entregué para hacerlo en directo y lo abrís un momentito, vamos a ver cómo en ese supuesto práctico lo primero que tenemos que señalar, que para mí es hacer un círculo a la palabra, palabras concretas nada más. Tened mucho cuidado cuando hacéis escritura sobre el examen oficial de no tener debajo la plantilla de respuestas, que se calcan y luego tienes la plantilla toda guarreada y tienes que pedir otra y a ver qué tribunal, qué persona te toca revisando el examen, ¿vale? Tened mucho cuidado de hacer el examen separando siempre la plantilla de respuestas. Bueno, como decía, ¿cómo puedo detectar qué es lo importante? O lo mejor dicho, lo que me da información, entrenando los prácticos, eso no hay otra, es que no hay otra. Vale. ¿Y cómo se entrena para poder saber que efectivamente hay algo que me está dando la información clave? Bueno, pues si cogéis el caso práctico que entregué para que pudiéramos hacer en directo, el texto pone Luis Márquez Arias, administrador único de tal empresa, vale, con domicilio social en el municipio de Chipiona. Como es la primera lectura nos señalamos, pero alguien que ha entrenado prácticos sabe que las competencias territoriales son preguntas claves de exámenes, sobre todo en exámenes de supuestos prácticos. Ya me cuenta Chipiona, pero cuando me dice perteneciente al partido judicial de Sanlúcar de Barrameda, ¿qué es lo que me está contando? Pues que Chipiona no tiene juzgado de primera instancia e instrucción. Porque si un municipio pertenece a otro partido judicial, es que ese municipio va a tener, como mucho, juzgado de paz. Por lo tanto, te está dando ya dos informaciones. Una, la palabra Chipiona, que es una localidad de aquí de la provincia de Cádiz, y otra que no tiene juzgado de primera instancia e instrucción propia. Te dice perteneciente al partido judicial de Sanlúcar, entre comillas Cádiz, firma un contrato de alquiler de finca urbana, porque ya sabemos que nos distinguen en algunas cuestiones la finca urbana de la finca rústica, por un precio mensual de 1.000 euros con el propietario de la misma, Roberto Ardila Román, con domicilio en Sevilla, en avenida tal. Ya me están contando el lugar del demandado, donde éste reside. Reglas generales de competencia, pues normalmente las reglas de competencia son el lugar donde está el demandado. Pero sigamos leyendo, porque ya por la primera información me están diciendo que es un desahucio por renta. El desahucio por renta no tiene las reglas generales de competencia territorial, ¿verdad que no? Es más, hay dos cuestiones en desahucios por impago de renta, de alquiler, por expiración del plazo, por renta debida, bla, bla. Aquí nosotros sabemos que la regla la determina el lugar donde está el inmueble. Pero claro, si el inmueble estuviese en Chipiona, que no es el caso práctico, pero si estuviese en Chipiona y el inmueble al estar en Chipiona, Chipiona no tiene juzgado de primera instancia de instrucción, el juzgado de paz de Chipiona, si lo tuviese, no puede jamás conocer por materia, porque los juzgados de paz no se van a conocer por materia. Lo que significa que si tuviesen puesto que la finca está en Chipiona, ya sabemos primero que la competencia territorial de los desahucios por falta de pago es el lugar donde radica la finca. Segundo, que si la finca radica en un lugar donde hay juzgado de paz, ese municipio no es competente, sino el partido judicial al que perteneciere. Y en este caso sería Sanlúcar de Barrameda. Pero repito, en este caso práctico, la finca no está en Chipiona, es el domicilio social de la empresa. ¿Vale? Lo estoy poniendo para que podamos ver cuánto podemos hilar, cuánta información podemos tener. La finca urbana, decíamos que es objeto de alquiler del propietario tal, se encuentra en, y ahí sí nos dan ya el domicilio, el domicilio, allí ya nos dan el lugar donde radica la finca, que es Granada. Maravillosa ciudad, ¿vale? Granada, está en Granada. Y nos dice, el contrato se firma el día 2 de abril de 2014, periodo de 10 años, prorrogable por otros 10. Bueno, de prorrogable ni nos va ni nos viene, es como que nos van poniendo texto. Actualmente la empresa lleva sin pagar la renta de alquiler desde febrero de 2022 hasta noviembre de 2022, lo que hace un total de 10.000 euros. Total de renta de vida de 10.000 euros. En el contrato se dispone un domicilio a efectos de notificaciones que tiene que ver con el municipio de Chipiona, que ya sabemos que no tiene juzgado de primera instancia e instrucción. Pero si me está diciendo un domicilio de efectos de notificaciones, ¿qué es lo que me está contando? Que a ver si el acto procesal de comunicación a la empresa se pudiera hacer a través del juzgado de paz. Porque además, en este caso práctico, al tener la finca, la sede, estar ubicada la finca en Granada, para comunicar, sabemos el 155.3 de la LEC, ¿no? Tiene que comunicar en el lugar donde es
el contrato de alquiler, o sea, el lugar donde está la finca que es objeto del contrato de alquiler, que sería Granada, salvo que diera un domicilio a efectos de notificaciones. Frase clave: en el contrato de alquiler se dispone un domicilio que es en Chipiona. Ya te está diciendo que la notificación tiene que ser en Chipiona. Eso es lo que te está diciendo. Fijaros cuánta información. Y que Chipiona tiene juzgado de paz porque pertenece a un partido judicial. Vale. Puede tenerlo o no, pero que tiene, lo veremos. Roberto, tras requerir de pago el 13 de septiembre del 22, mediante burofax certificado con contenido a la empresa. Te está diciendo que ha requerido de pago de forma fehaciente, que es lo que requiere la ley para que no se pueda enervar siempre y cuando el requerimiento haya sido con un mínimo de 30 días anterior a la presentación de la demanda, ¿vale? Había dos supuestos para no poder enervar la acción de desahucio. Para poder enervar la acción de desahucio: uno, el requerimiento previo con 30 días de antelación y tiene que ser de forma fehaciente; dos, que ya has tenido un procedimiento anterior sobre el mismo objeto, entonces tampoco procede enervar, ¿de acuerdo? Bueno, pues tras requerir de pago, ya sabemos la fecha. Ahora lo que nos interesa saber es si el 13 de septiembre es cuando manda el burofax, que es el de que se recibe, cuando se interpone la demanda, para saber si ha pasado un mínimo de 30 días, porque si ha pasado un mínimo de 30 días, pues ya no puede enervar el demandado. Y efectivamente pone que lo hace con certificado de contenido en el lugar donde interpone la demanda, pero que, o sea, que él pone literalmente en el domicilio que consta en el contrato de alquiler que interpone la demanda al no ser atendido el requerimiento. Por lo tanto, a efectos de notificaciones lo hace en Chipiona, que es donde ponía, pero cuando formula finalmente la demanda, lo tiene que hacer necesariamente ¿dónde? Lo tiene que hacer en Granada, porque es donde está el inmueble. Bueno, visto esto, en una segunda lectura, ¿qué es lo que señalaríamos? Señalaríamos la palabra Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, señalaríamos perteneciente al partido judicial, para saber que Chipiona no tiene juzgado de primera instancia de instrucción. Granada la subrayaríamos, digamos, dos veces. La señalas y además ponle al lado ojo. ¿Por qué? Porque si tú sabes bien 251 primero, son el pago de renta de alquiler, tú sabes que el domicilio, que la competencia territorial viene determinada por el lugar donde está la finca y que no hay opciones, que es eso sí o sí. Entonces tú ves que la finca radica en Granada y a ese no solo lo señalas, a ese le señalas ojo, porque esa es la contestación para un caso práctico en competencia territorial de desahucio, cuando nos meten un 250, que es un verbal de desahucio de alquiler. Luego seguimos viendo que el contrato se firma tal día, eso me da igual, actualmente la empresa lleva sin pagar, ahí ¿qué es lo que señalo? Me da igual el plazo que lleva sin pagar, señalo la cantidad que debe. Pero ojo, las rentas de alquiler, con independencia de que la cuantía supere o no los 6.000 euros, es siempre materia de verbal, porque las rentas de alquiler son materia, lo dice la ley expresamente. El 250.1 dice: se sustanciarán por trámites de juicio verbal, con independencia de la cuantía, dos puntos. Primero, el impago de rentas de alquiler, cantidades debidas, expiración del plazo al que se le puede acumular la acción de desahucio. Entonces, serán siempre materia de verbal con independencia de la cuantía. Cuando pides renta de alquiler es un verbal sí o sí. Entonces, ¿debo 10.000 euros? Sí, deberás 10.000 euros, pero es un verbal porque no es, la información no es que deba 10.000 euros, la información es que la causa de pedir esos 10.000 euros, la base jurídica de que te puedan pedir esos 10.000 euros es un contrato de alquiler que tú no estás cumpliendo. Y eso es materia, por lo tanto, verbal, sí o sí. Y ahora coge y seguimos viendo, ¿no? Hemos hecho lo de 10.000 euros. El contrato de alquiler se dispone un domicilio a efecto de notificaciones. Esas dos líneas son importantísimas, porque sobre todo para auxilio, que cae tantísimo que los casos prácticos son en realidad supuestos de notificación, actos procesales de comunicación, en fin, temas 25, 26, 27 y 28 en el orden de tramitación, ¿vale? Esa frase, esas dos líneas son las más importantes, bueno, son una de las más importantes porque las notificaciones donde se realizan
tienen pues sus reglas generales y, como no, sus excepciones. Y el 251 primero está lleno de excepciones, también a efectos de notificaciones. Por lo tanto, ¿dónde sería efectos de notificaciones? Bueno, la ley dice que se tiene que notificar en el lugar donde está la finca objeto de alquiler, pero luego dice que si se da en el contrato un domicilio a efectos de notificaciones, se tendrá que realizar en ese. ¿Qué ocurre? Como ahí me dice que en el contrato de alquiler no dice que el demandado o que la persona que alquila en su día dijo, no, que en el contrato de alquiler consta que a efectos de notificaciones y da la sede social de la empresa. Entonces hay que notificar a él, ¿de acuerdo? Pues eso, importantísimo. Y como ya habíamos señalado Chipiona, ya sabemos que la sede social está en Chipiona, bueno, pues ya sabemos toda la información de Chipiona. La demanda se interpone el burofax se manda el 13 de septiembre y la demanda se interpone el 14 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, han pasado más de 30 días. Y dice, interesando el desahucio por falta de pago y la reclamación de cantidad debida por renta. ¿Vale? He puesto 9 preguntitas a efecto de hacer esta aproximación y esta pequeña charla a cómo yo explico y cómo yo aconsejo hacer los supuestos prácticos. Y la primera pregunta es el lugar competente. Y eso siempre sabemos que nos van a preguntar competencias. Vamos, esa es pregunta prácticamente casi, podríamos decir que obligada, ¿no? Que es casi obligada que nos pregunten competencias. Y me dice, es competente. Y ahora lo primero que tendríamos que hacer. Para mí, los exámenes, para mí, me imagino que para cualquier profesor que lleve tiempo preparando la oposición, siempre de 4 preguntas, un mínimo de 2 van a ser preguntas que tú dices, esta no es y esta no es. Entonces, el alumno busca cuál es. Y realmente tenemos que buscar primero cuáles sabemos que no son. Y entonces me quedo con muy pocas opciones para resolver el práctico. Me quedo con poquísimas, ¿vale? Coge y dice, el procedimiento iniciado. Si nosotros leemos, la A pone Granada, nosotros, como no sabemos desahucio súper bien, sabemos que es esa, pero pensemos que dudamos. La segunda pone Huelva. ¿Huelva? ¿Tú has visto en el caso práctico algo de Huelva? No, pues es que a veces, bien porque se equivocan, porque claro, al poner tantos lugares, pues se equivocan en poner luego uno, o bien porque voluntariamente ponen un lugar para que te deje descolocado en la respuesta, te ponen algo que ni siquiera aparece en el práctico y tú dices, Dios mío, Huelva, yo sé que Huelva está en Andalucía, pero Huelva, ¿qué pinta con esto? Pues no pinta nada, pinta simplemente liarte. Con lo cual tú coges Huelva y dices, este lo tacho, porque aquí no da ninguna información relacionada con Huelva, absolutamente nada. Vale. El segundo que pone Sevilla, venga, pues vamos a dejarlo porque Sevilla sí tiene que ver con una de las partes del proceso. El tercero pone Chipiona, dice, sí, tiene que ver con alguna de las partes, pero Dios mío, pone juzgado de paz. En el momento que pone juzgado de paz, el juzgado de paz por materia no conoce. Ya tenemos 2 que anulamos, Huelva y el juzgado de paz. Y ahora me quedo entre Granada y Sevilla y tú dices, bueno, esta a mi juicio fácil porque los desahucios, que no lo lleve entrenado, es que no está preparándose bien, porque los desahucios, eso es en fin, dice que es más importante que Dios, la madre de Dios. O esta es la madre de Dios, ¿me entiendes? O sea, que hay que saberse súper bien el 251 primero, porque además tiene tantísimas opciones distintas, tantísimas, que tú dices, Dios mío, es que me pueden hacer 30, y no me equivoco, en 30 supuestos prácticos distintos con el mismo texto, porque va a depender de lo que luego haga. O sea, es como jugar al ajedrez. Yo muevo una ficha y el movimiento del contrario va a determinar mi siguiente movimiento. Pues el desahucio tiene tantísimas excepciones y tantísimas historias que siempre cae mucho, pero que con el mismo supuesto práctico te pueden preguntar 1000 cosas distintas, ¿no? Entonces ya sabemos que es Granada porque aquí no sabemos la competencia, que es el lugar donde radica la finca. La segunda, si la cuantía económica reclamada fuese 1.500, ¿sería en ese caso preceptivo asistencia de abogado y procurador? Pues esta pregunta ha caído más de una vez en exámenes oficiales, ¿vale? Yo he sacado esto sobre un examen oficial, le he redactado para darle un cambio, pero yo trabajo mucho los casos prácticos en mi academia haciendo los exámenes oficiales, obviamente actualizados, y haciendo yo prácticos sobre exámenes oficiales para también entrenaros que os pudieran preguntar cosas distintas, ¿no? Pues esta pregunta hay muchas personas que se lían porque, claro, ven 1.500, los verbales por cuantía hasta 2.000 euros no requiere abogado ni procurador. Si te pregunta que están reclamando 1.500, pero te dicen en este procedimiento es un desahucio. Los desahucios van por materia y las materias exigen abogado y procurador. Es que no hay más.
Es que no hay más. Otra cosa es que, por ejemplo, las medidas provisionales previas, la primera solicitud, porque son unas medidas provisionales previas, solicitud, no es mi demanda, lo puedes hacer sin abogado y sin procurador, pero a la primera citación tienes que estar ya personado con abogado y procurador. Por lo tanto, una cosa es que en algún proceso puntualmente la ley me establezca la posibilidad de iniciar el proceso sin abogado y sin procurador, y otra cosa es que yo pueda hacer todo el procedimiento sin abogado y sin procurador. Bueno, lo único que existe por cuantía es hasta 2.000 euros. Cuidado con los expedientes de jurisdicción voluntaria, que son efectivamente materia civil, pero con una ley propia, la ley de jurisdicción voluntaria. Vamos, que ni siquiera se llaman procesos, se llaman expedientes de jurisdicción voluntaria y no se le llama actor, se le llama promotor. Entonces, estamos hablando de reglas distintas. Pero si hablamos de la ley, por materia es obligatorio. Abogado y procurador. Por lo tanto, me da igual que la cantidad fuese 1.500, 500, 3 euros. Si me estás pidiendo esa cantidad de dinero por una cuestión de rentas, el abogado y el procurador es obligatorio. Entonces, ¿qué ocurre en la pregunta 2? En la pregunta 2 te dan determinadas características que va a dar lugar pues, a mucho lío, claro, porque para empezar, cuando ponen el ninguna es correcta, es una que permite, cuando ya no sabes qué poner, pones ninguna es correcta y ayuda a que al alumno lo líe mucho. Porque de repente dice, hombre, yo estoy casi al 99% segura de que es esta, pero al poner ninguna es correcta ya dudo. En cambio, si te pusiera las 4 respuestas con opciones reales, no con ninguna es correcta, tú sí podrías, manejando la materia, decir entre esta y esta, seguro es esta. Pero cuando ninguna es correcta, tú dices, ay, qué falta, no me estoy dando cuenta. O a veces es que como no me lo han redactado literal, cómo lo pone la ley, ay Dios mío, que yo aquí me estoy liando. Bueno, pues en esta pregunta te dice, procurador y abogado obligatorio solo en la vista. ¿Lo que me está contando? Nunca hay un abogado procurador obligatorio solo en la vista. No lo hay. Otra cosa es lo que he dicho de las medidas provisionales previas, que no es una vista, es una comparecencia, que una vez citado, aunque tú la hayas formulado sin abogado y sin procurador, que por Dios no se os ocurra hacer eso nunca, ¿vale? Que tú luego puedas coger y decir, venga, vale, pues una vez, venga, vale, el tribunal, ¿no? La admitimos a trámite, pero una vez admitida a trámite las medidas provisionales previas es obligatorio el abogado y el procurador, pero ya para todo, no solo para la comparecencia, ¿vale? Entonces ahí, como te dice solo en la vista, tú piensas y dices, ¿hay algún proceso que yo haya estudiado que me diga que solo en la vista? No, pues ya está, la tachas. Sí, en los procesos de reclamación de rentas de alquiler siempre es preceptivo. Es que justo esa, si uno ha estudiado la materia, sabemos que en renta de alquiler, ¿vale?, es obligatoria. Entonces casi que ya sabemos, esta tiene que ser. Bueno, espérate, vamos a ver si pone algo más luego. No, ya que en los procesos de reclamación de renta, si no supera los 2.000 euros, la cantidad reclamada no es preceptiva. Lo que acabamos de explicar antes. O sea, sabemos que rentas no es cuantía, por mucho que se pida cantidad económica, que en rentas lo que hay es efectivamente materia. Ninguna es correcta. Bueno, aquí si uno ha entrenado los procesos de desahucio de rentas de alquiler, sabe que es la B sin opción ninguna. O sea, sí en los procesos de reclamación de renta de alquiler siempre es preceptivo, se tiene más. Es que no puede haber más. Indique cuál de la siguiente es la determinación de la cuantía de este proceso. Esto ha caído en examen más de una vez. Claro, la ley lo que dice, porque una cosa es la cuantía del proceso y otra cosa es la pretensión de la demanda. Es decir, una cosa es lo que tú me debes por rentas de alquiler y otra cosa es el valor que se le da al proceso sobre el cual, por ejemplo, entre otras cosas, se va a hacer luego el cálculo de costas. Claro. Entonces, preguntarme la pretensión y la cuantía de la demanda son preguntas distintas. A veces coincide la pretensión con la cuantía, pero coincide según lo que el texto del caso práctico ponga. No es que coincida porque la ley lo permita, coincide porque se cumplen los requisitos que la ley permite, que es algo distinto. En este caso, en desahucio por renta de alquiler, nosotros sabemos que la ley dice que la cuantía de la demanda, es decir, el valor del proceso, sobre el que luego si te condenan en costas se calculan las costas, entre otras cosas, la cuantía del proceso viene determinada, que es lo mismo que la cuantía de la demanda, viene determinada por una de dos acciones, o sea, por una de dos cantidades económicas, que tiene que ser la de mayor valor. O bien una anualidad, a ver, aquí debe 10 meses, una anualidad sería 12.000, no 10.000. O bien la cantidad de vida, que son 10.000. Y no te da a escoger, te dice la ley, de las dos, la de mayor valor. Si yo debo 10.000 euros de renta de alquiler y esos son 10 meses y la anualidad
son 12.000, recordemos que el alquiler era 1.000 al mes. ¿Cuál de las dos es mayor? 12.000 euros. Por lo tanto, aunque mi pretensión son 10.000 euros más la recuperación, bueno, la pretensión del actor es 10.000 euros más la recuperación de la posesión, sí, pero la cuantía de la demanda son 12.000. ¿Por qué? Porque la anualidad son 12.000 euros. No significa que vaya a deber ese dinero. ¿Vale? Entonces, aquí pone 12.000, 10.000, la suma de las dos anteriores. Bueno, para empezar, la C la podemos tachar. ¿Dónde hemos leído nosotros la ley que se puedan sumar dos cantidades para que te den el valor de una cuantía de una demanda? ¿Vale? 12.000 o 10.000 la elección del actor. ¡Hala! ¡Ay, alegría! Esa pregunta, esa frase también la podemos tachar. Vamos a ver si te estoy comentando que la cuantía de la demanda va a determinar luego, por ejemplo, la tasación de costas. Cuando más cara sea la cantidad del proceso, la cuantía de la demanda, más costas va a tener que pagar. Entonces, el actor que va a escoger siempre la más alta, es que eso no tiene ni pies ni cabeza, que pueda ser real. Entonces, la C y la D decimos, pues ninguna de las dos. Y ahora me quedo con 12.000 y con 10.000. Y digo, bueno, es que yo me lo sé, es que yo lo he entrenado, es que no tiene pérdida. Si me dice que 10.000 es lo que debe y 12.000 es una anualidad, de las dos, ¿cuál es más alta? 12.000. Pues es correcta 12.000 porque me pregunta la cuantía de la demanda. Distinto si me dijeras la pretensión, que ojito, que en desahucio por falta de renta son aquellas que podemos pedir también las cantidades de vida, las condenas de futuro, que eso normalmente no se permite, que eso es una excepción. Pero claro, aquí le puedo pedir, es que si no lo pudiera pedir, yo te pongo la demanda ahora en enero y resulta que hasta que se tramite, se lleve a cabo, han pasado 2 meses más y también me los debe. Ay, Dios mío. Entonces ya no me debe 5, me debe 7. Vale. Entonces, aquí sabemos que la anualidad son 12.000 euros y la pretensión son 10.000, por lo tanto la cuantía de este proceso, que es lo mismo que decir la cuantía de la demanda, ¿cuál es la cantidad? Pues la cantidad es necesariamente la más alta, 12.000 euros. La pregunta 4. Si Luis se opone, ¿cuál de las circunstancias siguientes puede alegar? Y ahora pone indique la incorrecta. A mí esto cuando lo hace la ley digo, los exámenes oficiales, me da un coraje, porque es una manera de liar al alumno. Porque a ti eso te lo preguntan de forma afirmativa y como te lo has estudiado te lo sabes, pero en el momento que te dicen la incorrecta, a mí personalmente me genera hasta ansiedad. La ansiedad, que mucha gente que dice, ¿cómo me trabajo la ansiedad? No, si la ansiedad no se puede trabajar, lo único que puedes es convivir con ella, lo que tienes que aprender a que aunque tenga un momento de ansiedad, porque nada en la vida es eterno, pues que tengo que seguir adelante. Entonces habrá días que esté más feliz haciendo las cosas y habrá días que esté un poquito más de bajón o habrá días que la ansiedad me dificulte un poco mi día a día. Pero qué ansiedad tenemos todos alguna vez, no en la vida, la semana diría, que no hay más historia. Pues yo, que soy preparadora desde el año 95, 28, que no me acuerdo, la verdad, pero desde el 90 y pico, que ya llovido, muchos de vosotros no habéis nacido, pues Dios mío, es que yo leo la indique la incorrecta, digo, Dios mío, no sería más fácil de la otra manera. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Tachar las que son correctas. Entonces, si Luis se opone, que significa contesta la demanda de desahucio, ¿cuál de las siguientes circunstancias podría alegar? Yo voy a tachar porque tengo que encontrar la que no es. Vale, ¿puede alegar que no debe parte de la cantidad reclamada? Puede alegarla. Entonces esas son las respuestas que me están pidiendo. Tacho. ¿Puede alegar que no debe todo? También la puede alegar, por lo tanto, tacho. ¿Puede alegar las circunstancias sobre si procede o no la enervación? También. Y digo, tacho. Dios mío, me acabo de quedar con la única que tiene que ser incorrecta, porque es que las otras 3 sí o sí son correctas. Y me pide la incorrecta, la existencia de un crédito compensable. Y habrá personas que digan, es que yo estudié el crédito compensable, es que yo no sé cuánto, es que sí, pero en los desahucios por falta de pago la ley dice expresamente, los motivos de oposición son tasados, que significa sota, caballo y rey, que o bien alegas uno de esos motivos o quédate callado. Porque solo te van a permitir la oposición cuando las causas de oposición son las que la ley establece. Algo parecido a lo que ocurre con los recursos extraordinarios, ¿no? Que tú solo puedes plantearlo por los motivos concretos, que significan tasados, definidos, detallados, por la ley. Sota, caballo, rey, ¿tú no entras ahí? Pues hijo, aunque te opongas, es como si no te hubieses opuesto. Esas son las reglas de la ley, ¿no? Bueno, pues aquí fijaros, primero, porque el crédito compensable no es uno de los motivos tasados, y segundo, porque quitando las que son correctas nos hemos quedado fácilmente con la incorrecta. La pregunta 5. Para dar traslado de la demanda, es decir, se acuerda liberar exhorto, que es pedir ayuda a otro tribunal para poder para realizar el acto procesal de comunicación. Y aquí la cuestión es, en el práctico, ¿qué nos ponía? Que el domicilio social es Chipiona. Después, ¿qué nos ponía?
que había puesto expresamente en el contrato de alquiler que a efectos de notificación es ello. En Chipiona, ¿qué es lo que hay? Juzgado de paz, porque ya nos han dicho en una pregunta tipo test y porque ya nos han dicho que pertenecían al Partido Judicial de Sanlúcar. Por lo tanto, ¿se libra exhorto? Sí, claro, y para eso están las ayudas judiciales. Pero además de librar exhorto, ¿yo lo puedo enviar a un juzgado de paz? Hombre, es que los juzgados de paz también están para recibir esos actos de notificación y realizarlos ellos a través de exhorto de ayuda judicial. Entonces aquí casi que automáticamente podemos saber qué es el juzgado de paz de Chipiona. Pero si tuviéramos dudas, nos aparece otra vez Huelva. Ay, Dios mío, que Huelva es muy bonito, ¿vale? Mi hermana vive en Huelva, que a mí me encanta ir a Huelva, pero que Huelva no es, que me la han vuelto a poner ahí para liarme. Cachamos Huelva. Y ahora dice Sevilla y Granada. Hombre, entre Sevilla y Granada yo me liaría solo con Granada, porque es el lugar donde está la finca. Pero claro, como en el caso práctico expresamente me han dicho que a efectos de notificaciones nos tendríamos que ir a Sanlúcar de Barrameda porque lo han dado como domicilio, perdón, Sanlúcar no es Chipiona, disculpadme, a Chipiona, que es el domicilio social y se ha dicho expresamente. Pues entonces, ¿qué haces? Tira que te matas, un exhorto para el juzgado de paz de Chipiona. Para empezar, tachas dos, Huelva y Sevilla. Te quedas con dos opciones. Te vas otra vez al caso práctico, no contestas lo loco. ¿Por qué? Porque lo primero que te vendría es lo que dice la ley como regla general para desahucios: en el lugar donde están las fincas se tiene, o sea, en el lugar donde está el objeto de alquiler es donde se tiene que notificar, sí, pero que te da una sección y justo este caso práctico la incluye. Entonces aquí la correcta sería para el juzgado de paz, ¿vale? Y ahora hay 4 preguntitas, que es: si no se localiza el demandado en el domicilio indicado y en consecuencia se recibe diligencia negativa de notificación, donde consta que varios vecinos manifiestan que hace más de medio año que no han visto actividad ninguna, pero no que no vean a gente, sino que no ven actividad en la mercantil, como si aquello estuviera ya abandonado de la madre de Dios, ¿vale? De la madre, digo yo, de la mano de Dios. Dice, ¿cómo se notifica el acto de comunicación? Y ahora empezamos a ver aquí distintas preguntitas. Disculpadme que se me acaba de bloquear tengo el otro ordenador abierto donde tengo el práctico abierto y se me acaba de bloquear y no me deja verlo. Un segundito solo. Ahora está abierto. Dice, ¿cómo se notifica el acto de comunicación? Y ahora me dice, olvidaros los domicilios cuando pone calle Amanecer, calle del Gran Poder, o sea, los domicilios, la dirección concreta, que te importa la localidad, ¿vale? Dice, 1, en la finca que está en Granada. 2, por edictos en la oficina judicial. C, a Luis, a través del primera instancia de Huelva. ¡Otra vez Huelva! Me quedé de allá en pago en Huelva, que en este caso práctico no pinta, entonces ya la tachas. Por edicto en el tablón de anuncios en la oficina judicial por ser infructuoso los intentos de notificación, bla, bla, bla. Hombre, es verdad que los edictos es una forma de notificación, pero eso no tan prontito, ¿no? Tenemos que hacer un intento de localizar a la persona. Entonces, Huelva ya lo hemos tachado. Por edictos en el tablón de anuncios, si solo hemos hecho una notificación infructuosa, espérate, no te vayas directamente a los edictos. Nos va a quedar solo en la finca, que es en Granada. Porque si no se localiza la persona, se tiene que intentar en el lugar del local o de la vivienda, ¿no? La pregunta 7. ¿Puede Luis enervar el desahucio? Bueno, esta pregunta va a caer sí o sí, como caiga un desahucio de renta, y dice, bueno, esta es que yo creo que no había ni que excluir. Te tienes que ir al texto y dice, vamos a ver, requirió de pago tal día y puso la demanda 2 meses después. Requirió de pago fehacientemente con burofax y certificado de contenido, que es la forma más correcta de hacer el requerimiento, de forma fehaciente, ¿vale? ¿Qué va a poder este hombre enervar? No se puede. Por lo tanto, aunque me ponga también en la C, no, pero dice no porque este proceso carece de efecto de cosa juzgada, que me está contando. No tiene que ver la enervación con la cosa juzgada, que es verdad que el desahucio no tiene efecto de cosa juzgada, pero eso no tiene nada que ver con la enervación, ¿vale? Entonces, los otros dos además ponen sí. La respuesta es la A, que es un no, como un camión, pero vamos a ver, que esta no tendríamos ni que excluir, esta sabemos que no, porque te vas al práctico y sabes que han pasado más de 2 meses desde el requerimiento que ha sido fehaciente. La pregunta 8, que el día de la vista no comparece. Claro, para que la vista se mantenga, que sabemos que se hace en el decreto de admisión a trámite, ya se señala la vista, es necesario que haya oposición. Vale. Se opone Luis, que es contestar la demanda, y el día de la vista no comparece Luis. Vale. ¿En qué fecha se procede al lanzamiento? Me dice.
en un plazo no superior a 15 días, en un plazo no superior a 20 días. Ya sabemos que en desahucio aparece muchas veces el no superior, el no inferior y cositas de estas, ¿vale? En la fecha fijada previa notificación al 6º día, que yo lo llamo el plazo apocalíptico cuando lo explico a mis alumnos, ¿vale? Vamos a ver. Cuando tú te opones a la demanda y no compareces, dice la ley, para los desahucios por falta de pago, se dictará sentencia sin más trámite. Por lo tanto, en la fecha fijada, sin más trámite, ¿qué película me estás contando de notificar y notificar? Es que lo del 6º día la ley lo dice. Sí, claro que lo dice. Y tú el 6º día puedes ir, o debes, mejor dicho, ir y lo recoges. Pero que la fecha fijada, sin más trámite, punto pelota, ni más. Y la 9, que es la última que he puesto, dice, si después del plazo de requerimiento la empresa no se opone a la demanda, no paga y no desaloja, que es lo mismo que decir, no hace nada, como si con él no fueran, ¿vale? No paga, no desaloja, no hace nada, ni siquiera se va ni contesta. ¿Cómo se procede? Bueno, aquí fijaros que hay 3 que aparece la palabra decreto y todos sabemos que esto terminaría necesariamente por un decreto al no oponerse, no pagar y no atender el requerimiento y no desalojar. Claro, pero lo que tenemos que saber realmente es cuál de esos decretos es el correcto. Vale, ¿se procede al inmediato lanzamiento? No se procede al inmediato lanzamiento, se procede al lanzamiento en la fecha fijada en el decreto. Que te pone fecha de lanzamiento, otra cosa es que tú en la demanda hayas solicitado la ejecución de ese lanzamiento. Se dicta decreto y se notifica al demandado. Vamos a ver, si tú ni siquiera has contestado. Es que en otros procesos se te declaran rebeldía y se te notifica la sentencia, sí, pero es que esto no es ni una sentencia, es un decreto. Es que es un decreto. Se dicta decreto y se notifica por medio de edictos. Se dicta decreto y se notifica al demandado, ¿vale? La A y la B ya las podemos anular, nos quedamos con 2. Y ahora tengo duda, entre se notifica por edicto y no se notifica al demandado. Dice la ley, vamos a ver, se dicta decreto y no se tiene que notificar al demandado. Porque al 6º día para recogerla, que lo poníamos en la pregunta anterior, era cuando te opones y no acudes a la vista. Entonces, formulan demanda de desahucio por rentas de alquiler, se tramita, y tú, como si no fuese contigo, se dicta decreto y se procede tanto a las cantidades debidas, aquellas que hayan sido pedidas, que hay que pedir las condenas de futuro, y al lanzamiento, la fecha de lanzamiento aparece, si no aparece, o sea, aparece siempre, si lo has pedido en tu demanda como actor que efectivamente haya la ejecución del lanzamiento, no tienes ni que pedir ya la ejecución, pero si no lo has pedido, lo solicitas, y preguntitas que han caído, como por ejemplo, que para este supuesto bastaría pues un gestor para llevar a cabo lo que es el lanzamiento. Bueno, hasta aquí el supuesto práctico, hasta aquí mi charla, espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Soy consciente que hablo muy rápido, mis alumnos me lo dicen y no consigo, llevo muchos años preparando las oposiciones y por más que lo intento. En sala, porque yo soy abogada, actualmente no estoy ejerciente porque estoy dedicada al 100% a mis alumnos, pero soy consciente que hablo muy rápido y en sala me pasaba igual. Y también soy consciente de que, bueno, yo si volviera a nacer escogería ser andaluza de nuevo y que mi acento pues a lo mejor puede dificultar que algunos puedan entenderlo bien. Espero que os sea útil, espero que podáis entender muy bien mi supuesto práctico. Quedo a total disponibilidad de vosotros y de Opositates, a los cuales agradezco esta posibilidad de participar en este curso dando unas pinceladas de lo que son mis conocimientos y recordar todos los consejos que para supuesto práctico existen. La importancia de no subrayar a la primera, la importancia de la segunda no subrayar, sino identificar, señalar lo que da información, no lo que yo entiendo importante, la importancia de hacerlo de forma negativa aquellas respuestas, es decir, de ir quitando las que no son y quedarme con las que son, y mucho cuidadito cuando aparecen las que son incorrectas, porque allí donde aparecen que son incorrectas, o sea, cuando te dice identifica la incorrecta, tenemos que ir tachando las correctas. Os mando un fuerte abrazo desde Andalucía, yo estoy en la provincia de Cádiz, sois todos bienvenidos aquí, y os recuerdo que si os interesara podéis pasaros por mi página web, ruthgalvan.es, y podéis pedir toda la información, podéis asistir gratis a algunas clases mías, se os mandará temario de muestra, y bueno, espero que os sea interesante todo lo que he dicho. Un abrazo a todos y espero veros pronto.